Si es una estructura de pirámide, nosotros tenemos cierto contenido poético en el A, pero al final de la estructura tenemos el A primero, se llama, que es el espejo del contenido de la otra, del A. Lo vemos, el Pentateuco de hecho es un gran quiasmo, porque Génesis tiene su espejo en, ¿cuál es el último libro del Pentateuco? Deuteronomio. Cuando ustedes leen el Génesis, en esencia es lo mismo que está en Deuteronomio. Y así se va pasando, se va pasando. De hecho, el centro quiásmico, el centro de la poesía del Pentateuco, ¿saben en dónde está? En el día de la expiación. Ese es el centro, ese no tiene espejo. Es el que queda a la punta de la pirámide y es el punto más importante del Pentateuco, el día de la expiación. Jonás está escrito en quiasmo, es un quiasmo. Y no vamos a entrar mucho porque no tenemos mucho tiempo y este es un sermón y no una clase, que también es clase, ¿verdad? Pero si quisiéramos analizar la narrativa. Es interesante el versículo 2, volvemos a Jonás, ya que sepan esto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos del espejo que hay en Jonás y vamos a sacar cuál es la señal. Mantengan eso en mente, porque ya dijimos que la señal no era 3 días y 3 noches. No, eso es algo que Jesús estaba refiriendo a otra cosa y que en una ocasión ulterior vamos a tratar. ¿Cuál es la señal de Jonás? Porque Jesús jamás se comparó con ningún profeta en el Nuevo Testamento. Ustedes ven el Nuevo Testamento, Jesús jamás se comparó con ningún profeta. Jesús no dijo, yo vengo a ser como Elías para ustedes, jamás. Yo vengo a ser como Eliseo, jamás. Yo vengo a ser como Moisés, jamás. Yo vengo a ser como Abraham, jamás. La única persona profética a la cual se compara Jesús es con Jonás. El único con el que se compara. Es el único profeta del Antiguo Testamento al cual Jesús hace una referencia directa refiriéndose a su propio ministerio, a Jonás. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de ¿qué? Este es un mensaje bueno, ¿verdad? ¿Es mensaje bueno? Se me quedaron viendo así como que, ¿cómo? ¿Es un mensaje bueno? Levántate y ve a la ciudad de México, esa gran ciudad, y dile, tu maldad ha subido delante de mí y vas a ser destruida. ¿Qué mensaje tan bueno? Vamos, amén. ¿Por qué no es un mensaje bueno? Es un mensaje de destrucción, pero es interesante la manera que Dios maneja, porque justo el día de hoy, en la lección de escuela sabática, analizamos a Dios como ¿qué? Como legislador, como dador de ley. Y imagínense a todas las personas aquí corriendo, no sé cuál es el límite de velocidad aquí, supongo que es entre 50 y 60, ¿no? Porque es una zona. Imagínense que cada uno corriera como quisiera y no hubiera semáforos y cada uno se pasara. De por sí ya lo hacen, ¿verdad? Pero un lugar donde no hay ley es un lugar donde no hay orden. Y un lugar donde no hay ley y donde no hay orden, no hay juicio, ¿cierto? Y un lugar donde no hay juicio hay desorden, caos, anarquía. Levántate y predica en contra de Nínive, porque su maldad ha subido delante de ¿qué? De mí. La ciudad de Nínive se nos menciona en Génesis 10:11, si se acuerdan, Nimrod, cazador vigoroso delante del Señor, fue el que la fundó, la capital del reino asirio, el reino más poderoso en ese tiempo. Y es interesante porque Jonás solamente se menciona 2 veces en la Biblia, ¿sabían eso? En su libro. Y en Segunda de Reyes 14:25, donde se nos dice que hizo otra profecía. Y no fue una profecía de juicio, sino fue una profecía de prosperidad. Se los dejo de tarea, Segunda de Reyes 14:25. Ahora es interesante la manera que Jonás, profeta de Dios, elegido, escogido, desde el vientre como muchos de los otros profetas, se puso de pie, agarró su mochila y se dirigió directo hacia Nínive para predicar en contra de ella. Y ahí se termina el libro. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió ¿a dónde? A Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis,
de delante de la presencia de ¿quién? De Jehová. Esto es un quiasmo, el versículo 3 es un quiasmo, ¿sabían? De hecho, si lo ven, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y en la última parte dice, para irse con ellos a Tarsis de la presencia de Jehová. Ese es A1, ¿se van dando cuenta la pirámide? A1, después dice, y descendió a Jope, y después dice, y entró en él, ¿en dónde? En el barco, descendió y descendió también, y halló un navío que partía ¿para qué? Para Tarsis. Está en quiasmo, es una estructura de pirámide, así que la persona probablemente fue Jonás, no sabemos. Sabía de poesía el muchacho y escribió esa pirámide dentro del versículo 3. Es interesante, de hecho hoy en la mañana estábamos teniendo una discusión acerca de la presencia de Dios, y se acuerdan que el salmista en algún momento llegó a decir, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque si voy ¿a dónde? Al cielo, ahí estás tú, y si desciendo a lo profundo del mar, ahí también estás tú, y si voy al infierno, que de hecho es el averno, pero lo tradujeron de esa manera, y nosotros tenemos infierno, llamas, gente quemándose, pero se refiere al sepulcro. Y si desciendo al sepulcro, ¿dónde estás tú? Ahí también estás tú, no puedo ir de tu presencia. Es interesante que Jonás le hace honor a su nombre de paloma y empiece ¿a qué? A huir. Y se levantó Jonás y dijo, vámonos de aquí, vámonos a Tarsis. Y se levantó y pagó su pasaje y se metió al barco y... Versículo 4, mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y se hizo una gran tempestad en el mar que se pensó que se rompería ¿la qué? La nave. En los profetas menores la palabra grande se menciona 38 veces en total, en todos los profetas menores. En el libro de Jonás, con sus 4 capítulos y sus 48 versículos, se menciona 8 veces. Es el libro donde más se encuentra la palabra ¿qué? Grande. Y una de las leyes de interpretación teológica para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque nuestra rama de la teología es histórico-gramatical. Nosotros analizamos la historia y la gramática del texto, y a partir de eso nosotros sacamos nuestras teologías, que traducido en nuestro lenguaje cristiano es doctrina o creencia. Y una de las partes en las cuales se tiene que poner atención cuando analizamos la Biblia es la repetición. Si algo se repite es porque esa palabra es ¿qué? Es importante. Y el autor que escribió y el Espíritu Santo que influenció a esa persona para que escribiera, quiere que pongamos atención en estas cosas. Palabra grande. 8 veces en este pequeño libro, 38 en todos el libro de los 12, en los profetas menores. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado a la nave y estaba muerto y había prendido sus veladoras para que no pasara nada. Estaba muerto de miedo, ¿verdad? Estaba dormido. Dice el dicho, estás viendo la tormenta y no qué. Ni la estaba viendo la tormenta el muchacho, ¿verdad? Porque estaba dormido. Hasta se arrulló con... Es interesante la actitud que toma Jonás. ¿Sabían que cuando Dios le pidió a Jonás ir a Nínive, porque dice, el primer versículo dice que Jonás era hijo de Amitai, y segunda de Reyes 14 nos dice que de la familia de Amitai vivían en Zabulón, que está al norte de Judá, o está al norte de Israel, por así decirlo, en el norte? ¿Sabían que de ahí a Nínive era un viaje de 800 kilómetros? Es como ir de aquí a... ¿Qué les gusta? San Luis. ¿Menos, más? Son 900 y tanto hasta Monterrey. Así que digamos, a Nuevo León sí llegas por lo menos, ¿no? Y que ahora con nuestro transporte en un día te avientas ese viaje, ¿no? En su tiempo probablemente 2 días de viaje más o menos.
2, 3 días de viaje por mucho. Y Nínive estaba en el este de donde él vivía. Ahora, ¿saben dónde estaba Tarsis? ¿Y saben a qué distancia estaba? Tarsis estaba al oeste, hacia España. ¿Y saben a qué distancia estaba? 3,000 kilómetros. Ahora, comparen 800 para ir a predicar un mensaje que Dios te dio y la decisión que Jonás toma de ir 3,000 kilómetros en dirección completamente contraria. Dios me mandó a ir a Chihuahua y yo me voy hasta Costa Rica. Y descendió la nave y parecía que se iba a romper, pero Jonás estaba durmiendo. Versículo 6. Y el maestre de la nave vino a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y se levantó y se puso a orar, ¿cierto? No sé si tenían hamaca en ese entonces, probablemente se recostó un poquito más. O se tapó de nuevo. Ya ven cuando te despiertan en la mañana y tú no quieres despertarte. Dices algo, quién sabe qué dijiste y nomás. Y dijeron cada uno a su compañero, versículo 7, venid y echemos suertes para saber con quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Qué interesante que Dios utilice este método, ¿no? De suertes. Tira los dados, el que le salgan 2 de 1 es el que... No sé qué tipo utilizaron, no sé si sacaron un palito o una tarjeta, no sé. Qué interesante que Dios utilice estos métodos. Solamente se los dejo de tarea, piénsenlo. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Porque se le notaba al muchacho que no era de él. Y él le respondió, versículo 9, soy hebreo y temo ¿a quién? A Yahweh. Temía a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Jonás temía a Dios? Soy hebreo y soy adorador del Dios Todopoderoso. Probablemente saltó alguna carcajada alguno de los marineros por ahí, ¿no? Uy, no se nota. Así como que ya ven, ya hay que varias personas, ¿no? Yo soy cristiano, no se te nota. Ya ven cómo nos gusta, ¿verdad? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía delante de Dios, porque Él se los había ¿qué? Declarado. Muchachos, eso déjalo para nosotros, que no adoramos a Dios. Tu Dios es el bueno, el de nosotros no. Porque habían escuchado historia los marineros de Yahweh, del yo soy, que hacía cosas que ningún otro Dios podía hacer, que su término de credencial era creador del cielo y de la tierra, que tenía jurisdicción en muchos otros lugares donde algunos otros solamente quedaban en un lugarcito. El Dios de los ríos, el Dios de los lagos, el Dios del agua. Mire, yo en toda jurisdicción puedo. ¿Por qué hiciste esto, muchacho? Y le dijeron: ¿qué te haremos? Versículo 11, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se embravecía más y más. Yo adquirí cuando era pequeño una fobia hacia los perros. ¿Sabían que los seres humanos nacen con 2 fobias nada más? Fobias naturales. O sea, nacen teniendo esas fobias. A las alturas, tú pones un niño en algún lugar y ándale, aviéntate, mi hijo. No, que aquí te agarro, ¿no? Y el niño, no, espérate. Es una fobia natural. Todos nacemos con esa fobia, miedo a las alturas. Y nacemos con la fobia a ruidos fuertes. Cuando está un bebé, tú le haces, ¿y qué hace el bebé? Se pone a llorar y... Son 2 fobias naturales.
O miedos más bien, porque fobia ya es una cosa clínica de psicología. Yo tenía fobia a los perros y la tenía porque me habían mordido 4 veces. Tenía una justificación. Yo me acuerdo que cuando regresaba a la escuela, cuando ya estuvimos de edad para regresarnos a la escuela, de la casa a la escuela, perdón, estaba como a 4 cuadras de la escuela, así que no era mucho problema, como a los 10 años, mi hermano y yo veía un perro en la calle, y aunque yo tuviera que caminar 4 o 5 cuadras más, yo las caminaba. Y si me tenía que esperar en algún lugar sentado hasta que el perro se acostara o se metiera o se durmiera o algo, yo me esperaba. Y el perro podía estar a media cuadra donde yo estaba, pero yo lo veía y con un terror, un pavor, no se vaya a parar porque se para y yo me pongo a correr. Ya ven que el perro siempre corre más rápido que uno, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi hermano, siempre que venía con él siempre, no, vente, pásale, ponte de este lado, yo te defiendo. No, que se va a aventar ahí. Abrazado de mi hermano y todo. Y hasta que después me di cuenta que ellos tenían más miedo que yo. Superé mi fobia. Pero me alejaba constantemente, me alejaba. Y es interesante que esta es la actitud de Jonás, se alejaba de Dios. Decía que le servía, decía que le temía, decía que era su profeta. Pero no le servía. ¿Acaso se parecerá a alguno de nosotros? Y es interesante que Dios llame a este hombre, porque el libro de Jonás se parece mucho más a libros de los profetas mayores. Y no son mayores porque sean más importantes, sino son mayores porque cubren un periodo de tiempo más extenso. Así que sea profeta mayor no quiere decir que sea más importante, sino simplemente que cubre un periodo de tiempo más extenso. Y los profetas menores cubren un periodo de tiempo ¿qué? Más pequeño. Es interesante que el estilo de Jonás no se enfoca en el mensaje profético, se nos enfoca en la historia de ¿quién? De Jonás. No se enfoca en la vida del mensaje profético que está mandando, sino se está enfocando en la vida de ¿quién? De Jonás. De otros profetas como Eliseo, Elías, la mayoría de los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, se nos revelan cosas acerca de su vida, pero son cosas ¿qué? Pequeñitas. No se nos habla mucho acerca de ellos, sino se nos habla del mensaje que Dios les pidió que dieran. Pero de Jonás se nos habla de ¿qué? De su vida, de su actitud, de su perspectiva, de su ideología. Por eso es un libro tan importante. Versículo 11, ¿qué vamos a hacer para que tú eres profeta de Dios, tú tienes que saber, hay algún, no sé, agarramos algún polvo y aventamos algo, hacemos una oración, prendemos algo. ¿Qué hacemos para que esta tormenta se calme? Y es interesante la terquedad de este hombre, versículo 12. Y respondió entonces Jonás, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé, porque por mi causa ha venido una vez más esta ¿qué? Gran tempestad sobre vosotros. Jonás hubiera podido decir, hermanos, vamos a arrodillarnos, vamos a hacer una oración, Señor, perdónanos, perdóname a mí por ser rebelde, discúlpame por no llevar a cabo el cometido que tú me das, acéptame de nuevo y se calma la tormenta. ¿Qué es lo que dice Jonás? Aviéntenme al agua. Y lo aventaron al agua y se murió, para que se le quite, para que aprenda a andar de rebelde. Es interesante la ideología que nosotros como humanos tenemos. El otro día yo venía manejando y ya ven que aquí a mucha gente le gusta manejar muy bien. Venía un coche y se metió y se robó una línea, luego entró del otro lado y casi se estampa con una señora. Y yo en mi mente pensé como ser humano no cristiano, dije, ojalá choque. Y las clásicas palabras que nos gusta proferir tantas veces, para que se le quite. Y estamos hablando en familia, ¿no? Entonces, se puede decir, para que se le quite y para que aprenda. Y ya yo pensando, Señor, cuando tuve la oportunidad de alcanzarlo en el camino, pasé al lado de él, la persona que estaba manejando era una señora y la señora estaba llorando. Entonces yo me quedé viendo y yo dije, ha de tener algún problema la señora.
Dije, si yo estuviera llorando en el carro, a mí tampoco me importaría quién viene y quién va y cómo voy. Me importaría el problema con el que estoy lidiando, ¿no? Y en ese momento tuve que agarrar mis palabras que había dicho hace unos cuantos minutos y ¿qué es lo que hice con ellas? Me las tragué. Dice, Señor, perdóname porque no sabía, la señora debe tener algún problema. Hay una frase en inglés, dice, la señora tiene pescados más grandes que freír. Bigger fish to fry. Si tienes algún problema, dices, bueno, su problema es que está manejando mal. No, su problema es que tiene otro problema más grande que las leyes de tránsito y de chocar con una persona. Su problema es más grande que eso. Señor, perdóname porque la señora tiene un pez más grande que freír. Y quien quiera que sea y lo que quiera que sea que esté pasando, ayuda a la señora. Nos gusta aplicar mucho el para que se le quite, ¿verdad? Para que aprenda, para que sepa, para que vea cómo son las cosas. Porque aquí somos cristianos, el que no se porta cristiano, ¿va para qué? Y es lo que dice la Biblia. Es interesante que muchas veces nuestra actitud es la actitud misma de Jonás. Sabemos a qué somos llamados, pero hacemos como si no supiéramos a qué somos llamados. Es interesante porque el libro de Jonás tiene un mensaje, una señal, que es la señal con la cual Jesucristo se adjudicó a su ministerio, una señal de juicio. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De juicio. Y la gente empieza ¿a qué? A temblar, no, ya va a juzgar y no, nos va a agarrar aquí, no. Qué miedo. Y a veces decimos del hermano o de la hermana o del vecino, para que se le quite. Sí, que Dios lo agarre para que se le quite. Aviéntenme al agua y se va a calmar esto. Y lo aventaron al agua luego, ¿verdad? Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar iba a más y se embravecía sobre ¿qué? Fueron más justos unos paganos que el mismo profeta de Dios, que aquella persona que había sido llamada a llevar un mensaje por parte de Dios. Un pagano le dio clases de moralidad a un profeta de Dios. La Biblia es clara al hablar que ninguna persona es perfecta. Y creo que si alguna persona es imperfecta, somos los que estamos ¿dónde? Somos los que estamos ¿dónde? Aquí. No, pero es que yo primero tengo que arreglar mi vida y ser santo y estar bien con Dios. Y luego, mira, como dice el dicho, siéntate porque te vas a quedar esperando. Paganos más justos que aquella persona que había sido elegida por Dios para llevar un mensaje de juicio. Naamán le ardió a los judíos cuando Jesús le dijo, y también había muchos leprosos en el tiempo, pero ¿saben a quién curaron? A un asirio, a un pagano. Y también había muchas viudas en el tiempo de los profetas en Israel, pero ¿saben a quién le ayudaron? A la viuda de Sarepta, a una pagana. Muchas veces nuestra perspectiva de lo que es el juicio de Dios es incompatible con lo que verdaderamente es el juicio de Dios. Muchas veces el juicio que nosotros proferimos con nuestra boca es muy diferente con el juicio que Dios hace de cada una de sus personas. ¿Sabían que en la Biblia la única persona que puede hacer un juicio es Dios? Porque para hacer un juicio se necesita ser una persona justa, ¿cierto? Y quiero preguntar y quiero pedir que alce la mano la persona que se considera justa en este lugar, que se considera digna de emitir un juicio contra otra persona. Como Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado, que agarre la piedra y... Muchas veces nuestra actitud es una actitud muy distinta con la actitud de Dios y de la palabra, porque Dios en la Biblia dice, mío es el juicio, yo voy a dar sobre cada una de las personas conforme verdaderamente se merecen. En ningún lugar en la Biblia tú encuentras que diga, y la iglesia se levantará en juicio contra el mundo, ¿o sí? Si no, hermanos, llévenme porque yo quiero aprender. Yo no encuentro en ningún lugar en la Biblia que se diga que uno de nosotros estamos capacitados moralmente para elevar un juicio de alguna persona. Si ustedes encontraron algo, por favor, háganmelo saber, porque yo quiero aprender.
Si en el Apocalipsis le dice, y entonces se levantó la iglesia y se le dio el poder y se le puso una mesa y se abrieron los libros y la iglesia empezó a juzgar. Eso es lo que dice. ¿Quién es el único que puede juzgar? Sin miedo, hermanos. ¿Quién es el único que es digno de juzgar? Porque es 100% justo y con esa justicia y conoce la legalidad de la propia ley que Él estableció, que es un reflejo de su carácter. Dios. Dios es el único que puede juzgar. Si yo hubiera sido Dios, yo hubiera matado a Jonás. ¿No quieres ir? Órale. Y hubiera utilizado la clásica frase, para que se te quite y aprendas. Y toma, y Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, y el 3 sería, y Jonás se ahogó. Vámonos. Ya. Pero gracias a Dios que ni tú ni yo somos Dios. Gracias a Dios que ni tú ni yo tenemos la capacidad moral de emitir un juicio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él juzga con justicia y con verdad, porque Él no ve lo que está afuera, sino Él ve lo de afuera y ve lo que está ¿dónde? Adentro. No juzgue su gran estatura ni su porte, porque Dios lo tiene por desechado, porque Dios no ve lo que ve ¿quién? El hombre, sino Dios ve el corazón. Ah, que Jonás tan rebelde y que Dios tan bueno que veía el corazón de Jonás. Aviéntenme al agua y nada, que se me... Y los marineros remando para salvarlo, como la historia del buen samaritano, si se acuerdan en Lucas, que pasó el sacerdote y que se puso sus audífonos como en el metro y hizo como que no escuchaba. Pasó el levita y sacó el celular y como si estuviera haciendo una llamada telefónica. Y luego pasó un pagano y se acercó y sacó de su billetera y lo tomó y lo subió en su carro, aunque su carro era nuevo y el muchacho estaba lleno de sangre, y lo metió ahí, no le importó y lo llevó a un hospital. Oiga, señor, pero este señor no tiene seguro social, no importa, yo te lo pago. Cuídalo, sánalo. Lo venía a visitar constantemente en terapia intensiva. Cuando se recuperó, lo sacó, le dio casa y hogar. Un pagano, una persona que no conocía a Dios como Jonás la conocía, como tú y yo la conocíamos. Qué bueno que Dios juzga con justicia y que puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Amén por eso. Entonces clamaron a Jehová, versículo 14, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente que tú, Jehová, has hecho como has querido. Hasta los mismos marineros paganos que no tenían un conocimiento de Dios, reconocieron que el único que podía proferir juicio era ¿quién? Era Dios. Señor, nosotros tratamos, tú no quisiste, tú eres el juez, tú sabes. Tú júzganos a nosotros vamos a hacer lo que tú ya pediste, pero tú júzganos a nosotros por lo que nosotros tenemos dentro de ¿qué? De nuestro corazón, y a Él júzgalo conforme tú también quieras juzgarlo. Marineros paganos, y le dejaban el juicio ¿a quién? A Dios. Vamos dándonos cuenta cuál es la señal de Jonás. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia. O como los piratas tal vez se llaman. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron que se volvieron cristianos. Yo quiero llegar al cielo. Oye, Señor, ¿dónde están los marineros esos de Jonás? ¿Cuántos eran? Quiero hablar con ellos. Piadosos los muchachos, santos y paganos. No eran adventistas. Porque nuestra perspectiva es: si eres adventista, eres santo. Si no lo eres, estás mal. No, es que tú no lees la Biblia bien, tú estás mal. Tú no entiendes, tú no sabes. Sí. Bueno, eso pasa allá afuera, vean, en la iglesia central no ocurre. Imagínense cómo ha de ser en otras iglesias.
aceptaron al Señor